Gracias, doctoras, doctores, por su participación virtual. Gracias por prender las cámaras. Como ya habíamos comentado más de una vez desde que empezamos esta actividad, lo hace mucho más interactivo, mucho más motivador para el expositor, el hecho de que comprendan las cámaras y uno no esté hablándole a una cámara, a una pantalla, ¿no? Lo hace muy cercano a lo presencial. Bueno, como ya saben, está programado trabajar el día de hoy lo relativo a las acciones reales en el derecho sucesorio, ¿no? Básicamente lo que se conoce como petición de herencia y reivindicación de herencia. Y claro, allí hay una intersección entre los mecanismos de tutela, los mecanismos de defensa del derecho de propiedad y el derecho a sucesiones. Al final del día, doctoras, doctores, cuando yo adquiero bienes vía sucesión, estoy adquiriendo propiedad, ¿no? Propiedad. La propiedad es una forma, o la sucesión es una forma más de adquisición del derecho de propiedad. Yo puedo adquirir la propiedad de diferentes modos, ¿no? Como está regulado en el libro quinto del Código Civil. La accesión, la transmisión, la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Y también está allí la sucesión, ¿no? La transmisión mortis causa hereditaria. Entonces, así como en más de una ocasión puede ser necesario proteger, tutelar nuestro derecho de propiedad, ¿no? De igual forma, va a ser necesario proteger, tutelar estos derechos adquiridos por herencia, ¿no? Estos derechos hereditarios. Bien, entonces, sin más preámbulo, doctoras, doctores, vamos a ello y como hemos hecho en las sesiones anteriores, vamos a dividir esta sesión en tres bloques, dos de tipo expositivo y la última parte, unos minutos, un tiempo prudencial para la ronda de preguntas, ¿no? Entonces, vamos empezando, doctoras, doctores. Bien, arrancamos con la petición de herencia. Aquí hablamos de tres normas, ¿no? 664, 665 y el número de la bestia del Apocalipsis, ¿no? Ahora, estos tres artículos regulan, ¿no? Lo que se refiere a la tutela de los derechos adquiridos vía sucesión. Vamos con el primero, ¿no? Que es la petición de herencia. El derecho de petición de herencia, dice el código, corresponde al heredero que no posee los bienes que considera que le pertenecen. O sea, el demandante dice, yo soy dueño por herencia. Yo soy dueño de tal o cual bien vía sucesión y no tengo acceso a los mismos, no los estoy poseyendo, no los tengo y a mí me corresponden, pero me corresponden no por cualquier razón, me corresponden por herencia. Y se dirige contra quién o contra quienes, ¿no? Los posea en todo o parte a título sucesorio, para excluirlo o para concurrir con él. O sea, en la petición de herencia hay dos grandes lógicas, ¿no? Una primera lógica, el único heredero soy yo. Estos que están acá no tienen que estar ahí. El único soy yo y me tienen que entregar todos los bienes. Pero
el otro escenario, este no es el único, yo tengo derecho a estos bienes y debo tener acceso a los mismos, derecho a poseer, ejercer la posesión, y estos sujetos demandados están poseyendo en solitario cuando yo debo estar con él o con ellos. El típico supuesto es el del hermano excluido, ¿no? Entonces, por ejemplo, primer escenario, ¿quién está poseyendo? El hermano del causante o los sobrinos. Y aparece un hijo. Yo soy el único que debe eh, poseer estos bienes. Estos sobrinos deben ser retirados. Yo no voy a concurrir con ellos. A mí me corresponde todo. Ellos no tienen que estar ahí. Ese es el típico supuesto del primer escenario. Luego viene el segundo. Son dos hermanos, tres hermanos, y hay un cuarto hermano. Oye, yo también soy. No importa, obviamente, que sea extramatrimonial. No importa. Obviamente también podría ser un hijo matrimonial, ¿no? Porque piénsese, no niego que sea inusual, pero piénsese en un supuesto de un joven matrimonio, se casaron, tuvieron un hijo, luego se separaron y nunca regularizaron nada. Y este marido, pues, se desentendió de su esposa durante muchos años, conoció otra mujer, vivió con ella, tuvo hijos con ella, extramatrimoniales, ¿entiende? Y cuando fallece, estos hijos son los que hacen la sucesión, pero había un hijo matrimonial que faltaba incluir. Entonces, este puede plantear la petición de herencia. Entonces, notemos que se dirige contra poseedores de los bienes que están poseyendo estos bienes en su condición de herederos. Entonces, el demandante busca excluirlos o repartirse con ellos. En términos simples, un primer escenario, toda la torta es mía. Segundo escenario, yo también tengo que estar en la repartición de la torta. Yo también tengo derecho a una tajada, no solo ustedes, ¿no? En ambos escenarios tenemos, repito, insisto, la petición de herencia. ¿Qué se debe sustentar entonces, doctoras, doctores? La calidad de heredero. Se tiene que acreditar, se tiene que sustentar eso. Yo estoy demandando en mi condición de sucesor. Oiga, doctor, pero si yo no soy un sucesor, yo soy un comprador. Lo compré, dejé al vendedor poseyendo, luego el vendedor murió y sus sucesores están chapando ese bien, pero yo lo compré antes. Ahí, doctoras, doctores, no va a entrar la petición de herencia. La petición de herencia no va a tener cabida en ese escenario, ¿ya? Por si acaso. No olviden, reitero, ir anotando sus preguntas, por favor, en el chat, ¿ya? Para poder discutirlas al final, ¿ya? O sin perjuicio del espacio que va a haber, ¿ya? Para la ronda de preguntas. Para poder avanzar tranquilos, doctores, las preguntas las atendemos al cierre, por favor. Bien, prosigo. Se parte de la premisa de que el demandante, ¿no?, carece
de la posesión de los bienes que le corresponden. Claro, yo estoy diciendo, no tengo la posesión. O sea, soy heredero, me corresponde estos bienes y no los tengo. Ese es el punto de partida de la petición de herencia. Entonces, de todas maneras, hay un asunto posesorio. Evidentemente, puede ser que sea heredero, pero no tenga derecho a poseer. Porque imagínense que un representante de este demandante dio en arrendamiento el bien que se reclama, obviamente, o en usufructo. Oiga, señor juez, ok, sí, él es heredero, pero no tiene sentido lo que me está pidiendo porque un apoderado suyo con poder suficiente celebró un negocio conmigo, un acto jurídico, y en virtud de ese acto jurídico estoy poseyendo, ¿no? Digamos. Y como dijimos también, se dirige contra sujetos que ostentan los bienes en calidad de sucesor. Esa es la característica de la petición de herencia. Doctor, entonces, si es un comprador, como usted decía hace un rato, un comprador del finado, ¿no? Es el que dice, oigan, estos sucesores del finado, de mi vendedor, que yo lo dejé, se lo alquilé, le di un usufructo, en fin, se lo están repartiendo como si fueran dueños cuando él me lo vendió previamente, ya tendríamos una reivindicación a secas o un mejor derecho de propiedad, pero ya no petición de herencia. Entonces, la petición de herencia parte de la premisa de que demandante y demandados tienen calidad de sucesores, sobre esa base. Sucesor versus sucesor. Una cuestión más que está en la PPT. ¿Qué sucede, doctoras, doctores, si ya tiene la posesión, pero su calidad de heredero se ha negado en ser registral o judicial? O sea, tenemos un sucesor, pero imaginemos, es un hijo no reconocido. Eso es una circunstancia más o menos, yo al menos la he visto en algunas ocasiones, ¿no? No lo reconoció, pero verbalmente el papá, no, sí, bueno, tu mamá hizo los papeles, pero no, tú eres mi hijo, pero nunca firmó nada. Y le dice, no, no, mira, prueba de que eres mi hijo, yo te voy a dar para que te quedes con este inmueble. Ya regularizamos luego. Fallece. No pudo regularizar a tiempo. Entonces los otros hijos que sí están reconocidos, dicen, oye, devuélveme porque papá nunca te reconoció, todo fue verbal y desconocemos, pásate el inmueble. Entonces ahí que tenemos un sujeto que se considera heredero, pero no está regularizado, eso hay una incertidumbre al respecto, pero tiene la posesión. Tampoco habría petición de herencia ahí. Sería otra la herramienta a utilizar, pero no petición. ¿Ya? Petición no. De petición es, soy un sucesor, tengo mi derecho a estos bienes y no los poseo. Otra gente los está poseyendo como sucesores. Entonces, la calidad de sucesor, doctoras, doctores, en estos procesos tranquilamente puede ser punto controvertido, ¿no? Puede ser que los demandados le nieguen. Señor juez, él dice que, ok, nuestro padre nunca nos habló de este señor. No se parece a nuestro papá, para nada. Dice que nuestro papá lo reconoció en una provincia lejana.
nada que ver, nunca nos dijo. eh, Ese reconocimiento, ese documento o esa documentación que demuestra el supuesto entroncamiento es falsa. El demandante no, que sí es verdadera. Punto controvertido, la calidad de heredero. Las partes pueden debatir sobre eso. Ya. Entonces, doctoras, doctores, tengamos en cuenta esos puntos de cara a entender esta primera herramienta de protección de la herencia. Vamos avanzando. Acumulación de acciones dentro de la acción petitoria de herencia. ¿Qué cosa es, doctoras, doctores, la acumulación? Cuando yo en un mismo juicio, en un mismo proceso, planteo más de una pretensión o demando a más de una persona. En el primer supuesto tenemos la llamada acumulación, ¿no? Objetiva, varias pretensiones por las pretensiones. Y en el segundo supuesto tenemos la llamada acumulación subjetiva. Las reglas de acumulación antes eran muy exigentes, muy fastidiosas, un poquito molestoso era acumular, no era tan sencillo. Ahora, a raíz de la reforma ya del año 2014, digamos que acumular se ha vuelto más sencillo, ¿no? Y lo relevante es la existencia de conexidad. Y la idea de conexidad, doctoras, doctores, la tenemos en el artículo 84 del Código Procesal Civil. Dice, ¿no? Hay conexidad cuando se presentan elementos comunes entre distintas pretensiones o por lo menos elementos afines a ella. O sea, es bastante amplio. Puedo acumular muchas pretensiones. Basta con que haya la conexidad del artículo 84 y la conexidad, como pueden ver, es un concepto bastante amplio donde entra de todo. Entonces, de eso estamos hablando acá. El Código Civil establece un supuesto especial de acumulación en la petición de herencia, ¿no? Dice, ¿no? A la pretensión de petición de herencia puede acumularse la de declarar heredero al peticionante si, habiéndose pronunciado declaración judicial de herederos, considera que con ella se han preterido sus derechos. O sea, yo considero que tengo derecho a esa herencia, a esa parte de la masa hereditaria, pero tengo un problemita. No soy reconocido como heredero. Y otros herederos se han hecho formar parte de una sucesión donde no estoy yo. El típico supuesto, ¿no? Se ha hecho la sucesión y de que eso ya habíamos conversado ya, la sesión anterior. Se hace una sucesión intestada notarial de forma irregular. Se hace, repito, insisto, se consuma una sucesión, ¿ya? Intestada, notarial, irregular. ¿Cómo así? Son varios, imagínense, son 5,
Pero el peticionante, el solicitante de la sucesión, dice, no, solo somos tres y sacan a dos, los excluyen, ¿no? Entonces, han preterido sus derechos de esos otros dos, se dicen. Ahora, el buen notario podría decir, ¿no? Oiga, pero usted tiene más hermanos. Sí, pero tienen un problema con su partida, o son gente mala, o la típica, ¿no? Esos hermanos fueron hermanos de adorno, nunca hicieron nada por mis padres, ¿no? Cuando mis padres estaban enfermos, los únicos que estuvimos fuimos nosotros, ellos no. Así que con nosotros no más. Eso es una posibilidad, ¿no? Entonces, el demandante de la petición no solamente va a pedir la herencia, va a pedir que el juez lo declare heredero. Ahora, fíjense, el ejemplo que yo estoy dando es cuando el trámite notarial lo ha sacado, lo ha excluido. Ya llega, y en el registro público, en el registro, aparecen, imagínense, tres sucesores cuando son realmente cuatro. No pensemos en ese supuesto, ¿no? Son tres sucesores y en realidad eh, son cuatro. Pero, ¿qué ocurre, doctores? Y aquí esto habría que resaltarlo. Si se hace la sucesión intestada judicialmente, no de forma notarial, sino yendo al juez. Y el juez establece que son cinco sucesores, pero en realidad hay uno, dos más. O sea, la sentencia, la resolución judicial, que ha quedado firme, digamos, eh, no se ajusta a la realidad de las cosas. Hay más hijos. Entonces, ¿esto qué ha generado? Lo que estábamos conversando antes, doctores. Si hay o no hay delito, si hay o no hay irregularidad en que una persona se declare sucesora, heredera única, universal, cuando hay más, ¿no? O si sabiendo el solicitante, el que tramita la sucesión intestada, sea notarial o judicial, sabe que son 5, 6, 7, pero cierra el asunto con 3, 4 y excluye a 2, 3. ¿Comete delito o no? Claro, algunos que decían que no. ¿Por qué? Porque el código dice, el que se considera preterido podrá pedir que se le declare heredero. Podrá. ¿Qué pasa si le da lo mismo y no le importa? Pues queda ahí. Daría esa impresión. Entonces, sobre esa base, doctoras, doctores, ¿qué cosa es lo que se ha postulado? Que sí habría una supuesta facultad de, entre comillas, mentirle al notario, una, entre comillas, facultad de mentirle al juez y decirle, solo son tres, cuando en realidad solo son tres sucesores, herederos forzosos, cuando en realidad son cinco, seis más, siete. Y si eso se descubre, bueno, es que podía hacerlo, pues finalmente que se ventile la verdad sería algo meramente facultativo del supuesto afectado. Si es que se considera afectado, lo hace, pero si no, no pasa nada y queda ahí. Entonces, hacerlo, declararse heredero universal, sucesor universal, cuando uno no lo es, pues al final sería una opción que está abierta y hacerlo no implica delito alguno. Ya habíamos criticado esa postura, pero en este momento tenemos ahí el elemento que permite a algún sector opinar de ese modo, ¿no? Hazlo, declárate solita como sucesor y luego el otro que reclame, pues, y pida judicialmente
ser declarado sucesor. O sea, de todas maneras, doctoras, doctores, se está mintiendo. Se está falseando la realidad de las cosas. Y desde que se está mintiendo, desde que se está falseando la realidad, pues mal podríamos decir que se tiene derecho a mentir, que se tiene derecho a darle información falsa a un juez o notario, ¿no? Entonces, es cierto, el código no se expresa de una manera muy fina, eso hay que reconocerlo. El código invita un poquito a la confusión, que te lo plantea como una suerte de opción, ¿ya? Pero hay que tener cuidado con eso. Ahora, otra cosa más, doctores. ¿Qué rol, repito, qué rol juega aquí la nulidad de cosa juzgada fraudulenta? ¿Qué sucede? Y atención con esto, doctores, ¿eh? ¿Qué sucede si el sujeto hace la sucesión intestada judicial engañando al juez? Dolosamente, deliberadamente, sabe que son 5 o 6, pero al juez le dice que es solo uno o solo dos. Y así termina el proceso, queda consentido y ahí se archivan los actuados y se inscribe una sucesión inexacta. El afectado pregunta, ¿tendría que iniciar un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta diciendo que esta sucesión intestada se llevó adelante con fraude, con mentira? ¿Tendría que destruir esa resolución judicial con la lógica de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta? Cuidado, ¿no? La respuesta es no, no tiene que hacerlo, porque el código es claro. A pesar que haya un pronunciamiento judicial de sucesión, puedes pedir tu petición de herencia y que se te declare heredero. No tienes por qué destruir, simplemente se te va a incorporar, de ser el caso. O si todo está mal y el único eres tú, pues al solicitar eso ya queda excluido lo otro. Pero en rigor, el código no me exige la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. ¿Por qué? Entre otras razones, ¿por qué? Principalmente, y esto desde una perspectiva práctica, doctoras, doctores, ya no me voy a meter a temas conceptuales, pues de ahí entramos y ya no salimos, ya por un tema de la prescripción y caducidad. La petición de herencia, como lo dice el código, no prescribe, pero la nulidad de cosa juzgada sí. Ese es el tema. Si la lógica fuera que ese sucesor excluido de una sucesión, insisto, judicial, lo tuviéramos que empujar a hacer una nulidad de cosa juzgada fraudulenta, y el plazo son 6 meses nada más. Es un plazo un poquito chiquitín, ¿no? Nosotros en nuestro país, pues, a veces no nos llevamos bien con los plazos cortos. Nos, somos más de plazos largos y holgados, ¿no? Y el 178 del Código Procesal Civil, que nos habla de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, 178 establece plazo breve, ¿no? Lo leo rápidamente a modo de repaso nada más. Dice el 178 del CPC, hasta dentro de 6 meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuera ejecutable, puede demandarse a través de un proceso de conocimiento la nulidad de una sentencia
o la del acuerdo de las partes homologado por el juez que pone fin al proceso, alegando que el proceso que se origina ha sido seguido con fraude. Entonces, desde la ejecución, uno podría decir que en el tema de la sucesión intestada se ejecutó con la inscripción en el registro. De ahí pasan 6 meses, ya fue, ya no podría. Diría, no, este proceso de sucesión intestada es intocable, inmutable, ya cerró, ya, no, vía petición de herencia. Entonces, en resumen, no entra aquí la nulidad de cosa juzgada fraudulenta y hay que tener cuidado porque lo que se observa en la experiencia práctica es que cuando se hace una petición de herencia, no falta un demandado que dice, no, que aquí ya ha habido una sucesión judicial, ¿no? Así que en todo caso tendrías que hacer tu nulidad de cosa juzgada fraudulenta y ya se te pasó el plazo. Ya, no. El código es bastante claro. Ya, a pesar de haber pronunciamiento judicial, a pesar de haber pronunciamiento judicial, igual nomás a mi petición de herencia se acumula con la declaración de heredero, ¿no? Con el pedido de declaración de heredero. Bien, sigamos. Tanto la petición de herencia como la declaración de heredero son pretensiones imprescriptibles. Yo la puedo plantear después de 10, 20, 30 años. De repente la persona dice, ¿no? Oye, tu padre ha fallecido, tus medios hermanos están repartiendo todo. Ah, ya, que se lo repartan nomás, no me interesa. Mi padre no quiero saber nada de él, no necesito nada de él. Ahí la persona se pone en un plan, digamos, orgulloso y rechaza, yo no quiero nada de él o de ella, ¿no? A decir verdad, ni me va ni me viene, a mí no me importa, no quiero nada, no quiero nada de él, no quiero nada de ella y punto final. Después de 20 años, se anima. ¿Puede ser? Sí. La pretensión es imprescriptible. Y lo mismo para el pedido de ser declarado heredero. Lo mismo para el pedido de ser declarado heredero. No prescribe. Entonces, de repente Juanito fue reconocido solo por su mamá, su papá nunca lo firmó, y bueno, quiere hacer valer su condición de heredero y quiere que lo declaren heredero. ¿Puede hacerlo? Sí. Después de muchos años, sí. Por esa razón, doctores, y ya no voy a entrar a ese tema, simplemente se tiene que indicar que el juzgado tiene que coordinar con la dirección correspondiente del Ministerio de Salud. Ahí, ¿qué puede entrar a tallar? La famosa exhumación, siempre y cuando sea necesario, porque como ustedes sabrán, el ADN también se puede sacar con hermanos, medios hermanos, se puede. Ahora, aquí hay un temita, doctores, importante. Dos temas, ya que estamos en acciones reales relativas a petición de herencia. Hay dos temitas, ¿no? Que quiero comentar rápidamente, ya para que no nos vaya a ganar el tiempo. No quiero dejarlo pasar, que me parece importante.
La pregunta que ustedes ven en la diapositiva, doctores. Una cuestión relevante. La imprescriptibilidad tiene que estar establecida por ley. Es el punto, ¿no? La imprescriptibilidad tiene que estar establecida por la ley cuando una pretensión es imprescriptible. La ley lo tiene que decir. A ver, aquí hay que manejarnos con cuidado, doctores, ya para evitar alguna confusión. Sin embargo, tengo que decirles que sobre esto hay cierto debate, ¿ya? Hay cierto debate, las posiciones no son unánimes en este tema. En la pregunta que ustedes ven ahí en la penúltima barra de la PPT. Es una pregunta que ha recibido diferentes respuestas. Por ejemplo, ¿qué autor te responde afirmativamente que la imprescriptibilidad tiene que estar establecida por ley? Tiene que estar. Si no, es prescriptible. O sea, la regla general es que todo prescribe, a menos que la ley te diga claramente que es imprescriptible. El autor que nos señala eso y que lo ha defendido en más de una de sus obras, bastante conocido por todos nosotros, seamos abogados o no, el ex premier Aníbal Torres, ya, por ejemplo. Otros autores dicen, no, cuidado, artículo 2000 del Código Civil. Los plazos de prescripción los tiene que establecer la ley. Si la ley no me establece el plazo de prescripción, no prescribe. Si la ley se queda muda, si la ley no dice nada, es imprescriptible, porque el artículo 2000 es claro. La ley es la que pone plazos de prescripción. Si la ley no te lo pone, tú no vas a inventar. ¿Ah? ¿Quién dice eso, por ejemplo? Juan Espinosa. Yo me quedo con esta segunda postura. Si no lo dice la ley, no prescribe. Claro, y alguien dirá, doctor, pero ¿y entonces para qué ponen la imprescriptibilidad? Que es lo que dice el profesor Torres, ¿no? ¿Por qué está 927 también, ¿no? De la reivindicación. Mm, Simple. Son reglas especiales o excepcionales. Porque el artículo 2001, inciso 1, dice de manera explícita que las pretensiones reales prescriben, las acciones reales prescriben a los 10 años. Y si el legislador, si la ley quiere que una pretensión, una acción real no prescriba, repito, insisto, si el legislador quiere que una acción real no llegue a prescribir, tendría que indicar que es imprescriptible, porque si no dice nada, va a prescribir a los 10 años, pues, por la regla general del 2001, inciso 1. ¿Por qué razón el Código Civil establece que la petición de herencia, la reivindicación, la pretensión de ser declarado heredero son imprescriptibles? Porque si se les aplica la regla general, va a prescribir a los 10 años. Como el legislador no quiere eso, en estos supuestos específicos, plantea la excepción, imprescriptible.
Por eso la regla es que la ley me tiene que indicar el plazo. Y si la ley establece la imprescriptibilidad, repito, en estos casos, es para evitar que se aplique el inciso 1 del artículo 2001. La petición de herencia sería una acción real y la pretensión de ser declarado heredero sería una acción personal, que como dice el artículo 2001, inciso 1, prescriben a los 10 años. Entonces, ese es un punto clave, doctores. ¿Qué más? ¿Cuál es el segundo punto? La condición de heredero en los desalojos. Doctoras, doctores, la condición de heredero en los desalojos. Voy al caso anterior que les dije. Ese hijo, esa hija, no reconocido formalmente, no reconocida formalmente, posee un inmueble del causante, posee un inmueble de su papá, posee un inmueble de su mamá, ¿ya? Pero repito, no está reconocido. Sus hermanos sí están reconocidos. Y estos hermanos, doctoras, doctores, hacen la sucesión, se inscriben y ¿qué plantean? Desalojo. Fuera de aquí. Eso se ve, doctores. Es que, y esto de repente no lo dijimos al inicio, pero vale decirlo de una vez, ¿no? Y sé que puede ser bastante incómodo, ¿no? Creo que eh, si más de uno hemos pasado por esa situación, sabemos que puede ser un poco incómodo. Si lo hemos visto con nuestros asesorados, ¿no? La gente se incomoda, pero es que no hay de otra. Nadie es eterno. Entonces, hay que dejar las cosas arregladas. No, pero yo pienso que voy a vivir más tiempo. Yo todavía quiero crecer. Ya, perfecto. Pero vaya siendo un testamento. Deje todo repartido, dialogado, conversado. Se respeta lo que dice la ley. Fin. No, pero yo he sido un mejor hijo, yo he sido mejor hija, qué sé yo. Bueno, hijo, hija, anda, reclámale al Congreso que modifique la ley, ya, pero mientras tanto no vamos a aplicar lo que dice el código y ya está. Y cuando se recomienda eso, ¡ay! ¿Qué pasa? Y deja problemas, no deja bienes, deja problemas. Bueno, siendo crudo también, el gran beneficiado son los abogados, ¿no? Somos nosotros, pero igual, al hacer un testamento también, pues, es trabajo para el abogado, ¿no? Y ese testamento puede ir variando en el tiempo, puede o tendría que sufrir ciertas actualizaciones conforme vaya variando el patrimonio del causante. Bueno, decíamos, ¿no? Entonces, desalojo. ¿Puedo hacer valer mi condición de heredero en el proceso de desalojo? Respuesta, sí. Pero necesitaría sustentarle al juez. Señor juez, soy hijo del finado. Soy hija de la finada. Tengo esta partida de bautizo, tengo esta partida de primera comunión, tengo estos testigos, tengo todo. Mis hermanos saben, tengo estas fotografías, tengo todo, señor juez. No me pueden votar.
Obviamente el juez no va a declarar en la parte resolutiva una condición de heredero. Simplemente declarará fundada o infundada la demanda de salud. No vamos a negar que va a depender, pues, que el demandado tenga su buen acervo probatorio que apunte a que es hijo y que una situación muy, muy circunstancial impidió por ahí alguna formalización. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la vía, doctoras, doctores? El proceso de conocimiento, la petición de herencia y la declaración de heredero se tramita en la vía de conocimiento. Y como se tramita en la vía de conocimiento, hay una situación acá bien, bien, bien clara, bien contundente. El proceso eventualmente se puede alargar y la parte demandada puede reconvenir, que como sabemos la reconvención es lo que conocemos como contrademanda, ¿no? Y puede reconvenir varios puntos. Entonces, cabe. ¿Qué plazos tiene el proceso de conocimiento? Ese proceso civil más largo, más lato a nivel de plazos. La tacha 5 días, las excepciones 10 días y la contestación de la demanda 30 días, ¿no? Y cuando uno recibe la reconvención, la misma historia con los plazos. Pero aquí, doctoras, doctores, hay que, digamos, hacer una precisión, ¿no? eh, en estos procesos de conocimiento y procesos en general, que es una cosita que muchas veces se olvida, ¿no? Y bueno, tiene que ver mucho con esto, aunque es un temita más procesal vinculado a la litigación, que es una norma muy poco usada, pero sería bueno resaltarlo para que lo tengan mapeado, ¿no? Y muchas veces olvidado, ¿eh? Es una regla que por ahí no se usa mucho y debería usarse más. Me refiero, doctoras, doctores, al 440 del CPC. 440, como lo de Juan Luis Guerra, ¿no? El 440, ¿ya? A ver, ¿qué dice el 440? Dice, cuando al contestarse la demanda o la reconvención se invocan hechos no expuestos en ellas, la otra parte, paréntesis, demandante o reconviniente, dentro del plazo establecido en cada proceso, que en ningún caso puede ser más de 10 días, puede ofrecer medios probatorios referentes a tal hecho o pronunciarse. ¿Qué ocurre, doctor? A ver, este es un tip, ¿ah? Nosotros al menos sí lo utilizamos con bastante frecuencia y creo que es una norma que ayuda mucho si es que queremos aportar al juez a llegar a una solución justa, apropiada, ¿no? Que es la idea, obviamente, aquí en un encuentro académico como este. Yo me lanzo mi demanda, presento mi demanda y me contestan. Y la típica pregunta, ¿no? Del asesorado del cliente. Doctor, ¿y ahora hay que refutarle su contestación? Y muchos que dicen, sorprendentemente, no, ya no, ya. O después metemos un téngase presente. Después metemos un alegato. Ya después lo refuto. No, eso tiene plazo. ¿Ya?
Sí, claro, siempre y cuando en la contestación hayan cosas nuevas no referidas en la demanda. Porque si la demanda es A, B, C y la contestación es no A, no B, no C, obviamente ahí no cabe el 440. Pero si en mi demanda yo digo A, B, C y en la contestación me hablan de F, G, Z, yo tengo que poder pronunciarme al respecto y desvirtuar. Y mi plazo no es infinito, digamos, no es indeterminado. Mi plazo depende de cada proceso. 440. Entonces, ¿qué ocurre? Que si a usted le quieren refutar su contestación tardíamente, usted pide, señor juez, conforme al 440 y la norma correspondiente de cada vía procedimental, solicito que se rechace ese escrito por extemporáneo. ¿Quieren refutarte tu contestación tardíamente? ¿Quieren refutarte tu reconvención tardíamente? Sacas el 440. Señor juez, no me pueden refutar cuando se le antoja. Eso tiene plazo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, doctores. Claro, en el caso de la vía del conocimiento, son 10 días. Entonces, si yo hago mi petición de herencia y declaración de herederos y los demandados me vienen con cosas que yo no dije en mi demanda o hacen referencia a cosas no referidas en mi demanda, yo tengo 10 días para refutar eso. No, que ya en la audiencia de saneamiento, no, ya, no, ya. Muy tarde. Claro, muchas veces la gente no lo usa y se deja refutar. Oiga, señor juez, es escrito rechazarse. 440. Hay una casación aquí interesante que un poco grafica esta cuestión de la acumulación. Es la casación 5175/2019 de Lima, de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema. 5175/2019. Dice, en este contexto, al no haberse incluido en la masa hereditaria a la totalidad de herederos, ya repito, en este contexto, al no haberse incluido en la masa hereditaria a la totalidad de herederos, en observancia a lo prescrito por el 664, pueden hacer valer su derecho de petición de herencia y declaración de heredero. Ahora, para interponer la acción petitoria de herencia, no es requisito haber sido declarado heredero, sino que dicha acción puede ser ejercida por aquel que, no habiéndolo sido, se considere con derecho sobre el acervo hereditario. Para ello deberá acumular a su acción de petición de herencia la de declaratoria de heredero. Ahora, ¿cómo es el orden o la forma de acumulación? A ver, tengamos en cuenta, doctoras, doctores, que, a ver, el Código Civil se hizo bajo el Código de Procedimientos de 1912. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esto no se hizo con el Código del 93, ¿ya? Entonces ahí había una lógica, digamos, un poquito diferente, ¿de acuerdo? Y digamos que tendríamos que concluir rápidamente, sin tanto esfuerzo interpretativo, que la mecánica de la acumulación va a estar definida por lo que dice el Código Procesal Civil, ¿ya? No por lo que diga otra norma. Entonces, en el caso del 664, que su esencia es la original, se modificó, sí, pero no me establece
el orden de la acumulación. No me lo dice. Yo tendría que interpretar el 664 con las reglas de acumulación del CPC. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que no sería correcto que yo diga pretensión principal. ¿Cuál? Petición de herencia. Ya. Y ser declarado heredero accesoria. No sea malo. Eso está mal. Eso está mal. Está mal acumulado. Ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de la indebida acumulación? Es que si yo hago una indebida acumulación, podría generar una demanda ambigua, oscura. Y como sabemos, eso da espacio a una excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. O sea, la demanda podría catalogarse de improcedente. Y bueno, ahí pueden venir una serie de asuntos vinculados a excepciones procesales que, sí, tenemos claro, no es un poco el caso. Pero no lo planteemos así. Yo sí he podido ver expedientes donde se ha acumulado de esa manera. Y en más de una ocasión el juez en saneamiento o incluso en calificación rechaza. Y rechaza con justa razón, pues, porque, o sea, ¿cómo puede ser posible que primero se te declare propietario por herencia y después heredero? Es al revés. Primero heredero y por ser heredero me toca mi herencia. Esa es la lógica. Ahora, podría ser en puridad, pretensión principal, ser declarado heredero. Accesoria, que me den la herencia. Si usted quiere, póngalo dos principales. Pero lo que no puede hacer, porque se le está jugando con fuego, porque claro, puede al final aparecer un juez, una jueza, ¿cómo decirlo? Antiformalista y diga, bueno, pero sí se entiende cuál es la idea, pues, ¿no? Al estilo Chespirito, ¿no? La idea es esa. Entonces, no van a observar. Pero en la mayoría de los casos, y sobre todo, si la defensa del demandado es buena, va a decir, no, o sea, si es accesorio, sigue la suerte de lo principal. ¿Cómo voy a llegar a la conclusión que es dueño sin analizar su calidad de heredero? O sea, y él mismo está diciendo que yo haga eso porque el pedido de calidad de heredero me lo está planteando en otra pretensión, en una accesoria. ¿Cómo voy a decir le corresponde la herencia de forma independiente al análisis de si es heredero o no? Eso es un imposible. No, no se puede. Hasta sería una pretensión jurídicamente imposible, otra causal de improcedencia. Entonces, tener cuidado. ¿Ya? La forma correcta no es en el orden que expone el 664. ¿Correcto? Lo ideal, principal, me declaras heredero y como consecuencia de eso, como soy heredero, obviamente soy dueño y me corresponde que me des. Listo. La petición de herencia. Objeto de esta acción. A ver, tiene la lógica, como ya habíamos conversado, doctores, de la reivindicación, de alguna forma. ¿Ya? Eso es indiscutible, eso resulta claro. Tiene la lógica, sí, de la reivindicación. Entonces podría suceder, como ocurre en un juicio de derechos reales, que hay un problema en torno a la identificación del inmueble.
yo tengo que identificar debidamente qué bienes estoy peticionando. No podría yo hacer un pedido medio genérico. Mi pedido tiene que ser exacto, mi pedido tiene que ser preciso. Tengo que identificar debidamente. Si no hay una identificación adecuada, se corre el riesgo de que la demanda sea infundada o peor aún, improcedente. Y como ya habíamos dicho también, puede discutirse sobre la calidad de heredero y el derecho de propiedad, en tanto que el demandado bien podría alegar o plantear alguna reconvención. Es decir, el demandado puede señalar, señor juez, es cierto que mi hermano o mi medio hermano me está demandando. Sí, lo reconozco. Es mi medio hermano, mi hermano, le toca. Pero, señor juez, yo tan sucesor no soy, dice el demandado. ¿Por qué? ¿Está diciendo que no es hijo? No, no, no. Yo también soy hijo. Lo que pasa, señor juez, es que yo se lo compré a mi papá antes de morir. Yo se lo compré a mi mamá antes de que muera. Cuando yo le compré a mi papá, cuando yo le compré a mi mamá, salió de la masa hereditaria. Y mi papá y mi mamá no pudieron heredar o transmitir vía sucesión algo que ya no era de ellos, era mío. Yo se lo compré. Ahora, ¿qué hicieron con la plata? No sé. Entonces, eso tiene que evaluarse porque si ahí, ¿qué podría ocurrir? Primero que la demanda sea improcedente, porque ya no estamos ante un sucesor, sino que el demandado termina siendo un comprador, no un sucesor. Sería una reivindicación común y silvestre. Ya, eso es uno. Dos, conforme al noveno pleno casatorio civil, sería posible que el demandante diga, señor juez, ojo, en virtud del 440, cuando el demandante tenga que pronunciarse sobre información nueva no referida en la demanda. Señor juez, pido, conforme al noveno pleno, reglas vinculantes segunda y tercera. Señor juez, solicito que se aperture el incidente de nulidad manifiesta. Pido que esa compra-venta, señor juez, me parece que es nula. Y el noveno pleno le permite a usted, señor juez, declarar la nulidad de un contrato a pesar que no sea materia de pretensiones, de demanda o de reconvención, en aplicación del 220 del Código Civil. Me detengo aquí un par de minutos porque esta actividad académica, ¿no? Como decía el doctor Rieder, es también de plenos casatorios vinculados a familia. No se vaya a pensar, a familia y sucesiones, no se vaya a pensar que solo entra a tallar el tercer pleno, también, o el cuarto pleno, ¿no? Desalojo entre familiares, también entra el noveno pleno de la nulidad manifiesta. Entonces, si hay signos de una evidente nulidad, si la nulidad resulta siendo un tanto rochosa, como dirían los más chicos, el juez puede abrir el incidente y lo deja sin contrato de compra-venta. Claro, siempre y cuando
sea una nulidad manifiesta. Como dice el 220 del Código Civil, el juez puede declarar de oficio, de oficio. ¿Esto qué significa? Sin que sea materia de demanda, sin que sea materia de reconvención. El juez puede declarar de oficio la nulidad que resulte manifiesta. Por ejemplo, ya tú dices que sí te vendió, que su padre le vendió, señor demandado. Sí, me vendió. El pago del precio, ¿cómo acreditamos el pago del precio? Imagínense que fue un precio vil, como dicen los autores extranjeros. ¿Qué es precio vil? Precio bajo, anormalmente bajo. Imagínense que el precio normal del inmueble sea de, imaginemos, $200,000, 300,000 y eh, $30,000 aparece en el contrato. La quinta o la décima parte de su valor comercial. Eso es un indicio claro de simulación. ¿Qué más? Que no se haya ejecutado. Oiga, señor, en el inmueble siguió viviendo el causante hasta el final, o sea, nunca le transmitió la posesión. Ese es otro indicativo de que hay una causal de nulidad. Según el noveno pleno, tiene que haber un debate, siguiendo las reglas del fundamento 60 del noveno pleno. El juez dice, existe una posibilidad de declarar la nulidad de este contrato. Y al declarar la nulidad de este contrato, yo puedo resolver la litis, porque si el demandado se queda sin contrato, está muerto. El demandante va a ganar. Les va a dar el mismo plazo que tenían las partes o el demandado para contestar la demanda. Como esto es un proceso de conocimiento, el plazo sería de 30 días para que se pronuncien o presenten nuevos medios de prueba sobre la posible nulidad manifiesta. Con las posturas de las partes sobre la posible nulidad, el juez dictaminará si hay o no hay nulidad evidente. Entonces, va a haber casos y casos, ¿no? Pero es una posibilidad que se entra a esa situación. La situación posesoria, doctoras, doctores, también podría ser objeto de debate. Si está poseyendo, no está poseyendo, de repente está poseyendo una parte del bien, o quién sabe si por problemas de identificación el demandante ya está poseyendo lo que está reclamando, pero hay que reconocer que ya estamos ante situaciones ya un poquito lejos de lo que es propiamente derecho a sucesiones. Ya estaríamos ante temas en rigor, de derechos reales. Claro está, y si no fui lo suficientemente enfático al comienzo, lo soy ahora, si el único problema del demandante es su condición de heredero, porque la posesión ya la tiene, repito, si la posesión ya la tiene, lo único que va a pedir es que se le declare heredero. Esa va a ser la pretensión. Señor juez, decláreme heredero. Y ya, va a pedir la herencia, de repente no le interesa pedir nada porque ya lo está poseyendo, pues, ¿no?
Bien, entramos, doctoras, doctores, ya un poco a la última parte. Acción de reivindicación de herencia. La lógica inicial en una primera parte es igual. El demandante se presenta como sucesor. El demandante actúa como heredero. ¿Ya? El demandante, repito, insisto, actúa en su calidad, en su condición de heredero. A ver, la acción reivindicatoria procede contra el tercero que, sin buena fe, miren, sin buena fe, adquiere los bienes hereditarios por efecto de contratos a título oneroso celebrados por el heredero aparente que entró en posesión de ellos. En suma, ¿qué sucede si el tercero es de buena fe? ¿Qué sucede si el tercero, doctoras, doctores, ese tercero no tenía manera de saber que había un heredero excluido? No tenía manera de saber que había un sucesor, ¿no?, afectado o perjudicado. ¿Va la reivindicación? No. Se va a proteger al tercero de buena fe. Ahora viene la pregunta de rigor, ¿no? ¿Cuál? Doctor, ¿que y ya perdió su herencia? ¿No le van a dar nada porque dispusieron estos sujetos en favor de terceros de buena fe? Ya no hay nada que hacer, todo está perdido. ¿Mm? ¿Qué queda, doctor? El bien ya se perdió. Eso es lo primero que tiene que quedar claro. En relación al bien, doctores, ya no va a haber mucho que se pueda hacer, la verdad. El tercero de buena fe se lo va a quedar. Si ese preterido quiere recuperar del tercero de buena fe, ya lo único que le quedaría es comprarle el bien, pero ya no lo va a recuperar de otra forma. Sin embargo, lo que sí cabe es el pedido de indemnización. Ya va a poder pedirle una indemnización a ese sucesor o heredero aparente. Oye, ok, dispusiste del bien en favor de un extraño. Ya, está bien, lo entiendo. El bien ya no se puede recuperar, tiene buena fe. Ya, no hay problema. Yo te voy a pedir a ti una compensación económica. Lo que yo te estaba pidiendo, lo que a mí me toca, tiene un valor comercial, un valor de mercado de 100.000. Entonces te voy a pedir una compensación económica de 100.000. O sea, no le va a dar el bien como tal, porque ya se perdió, entre comillas, en favor de un tercero, pero sí va a poder conseguir una indemnización por el valor del bien que, digámoslo así,
el tercero se llevó. Entonces aquí es importante, doctoras, doctores, la buena o mala fe. El propio código nos da unas luces más. Dice, si se trata de bienes registrados, repito, si se trata de bienes registrados, la buena fe del adquirente se presume si antes de la celebración del contrato hubiera estado debidamente inscrito en el registro respectivo el título que amparaba al heredero aparente y la transmisión de dominio en su favor, y no hubiera anotada demanda ni medida precautoria que afecte los derechos inscritos. En los demás casos, el heredero verdadero tiene el derecho de reivindicar el bien hereditario contra quien lo posea a título gratuito o sin título. Entonces, aquí, en resumen, doctoras, doctores, la norma da una salida registral bastante clara. Si yo le compro a una persona que en el registro público aparece como la única sucesora y por eso es dueña, y no veo otra información registral en contrario, ya difícil, pues. Sin embargo, aunque no lo diga el 665, repito, doctores, aunque no lo diga el 665, tenemos que tener en cuenta el principio general de la buena fe, que está en el artículo 1362 del Código Civil y que aplica para cualquier contrato o acto jurídico. Repito, aplica para cualquier contrato, para cualquier adquisición como la que estamos hablando. Y esto, doctor, lo que ocurre es que si podemos demostrar que el adquirente sabía que el titular había preterido a alguien, no lo va a perder la reivindicación. ¿Cómo podría ser, profesor? Imaginemos que el adquirente, el comprador de los sucesores o herederos aparentes, ese adquirente o comprador sea un primo hermano que sabe toda la historia. Incluso se enteró a través, imagínense, de un chat familiar que se había iniciado un proceso sobre el tema, solo que no estaba publicitado. Ya, situaciones así, doctoras, doctores, si finalmente queda claro que era un sucesor, no puede alegar buena fe. Pues, es complicado. No cabe, repito, insisto, no cabe la alegación de ninguna eh, buena fe. ¿Ya? Doctor, acá tendríamos que tener en cuenta también la sentencia del Tribunal Constitucional del Tercero de Buena Fe. Sí, o sea, todo. No porque lo diga el 665, lo tengo que tener en cuenta porque lo dice el 1362, Principio General de la Buena Fe. Y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en el caso del Tercero de Buena Fe es algo bastante claro, ¿no? ¿Qué nos dice el TC? ¿No? De manera, digamos, contundente, categórica, ¿no? Hay que revisar la posesión. No se puede alegar buena fe si yo simplemente adquirí, compré, sin hacer mayores preguntas, sin hacer mayores indagaciones.
eso no es una actuación de buena fe. Yo no puedo decir que soy buena fe o que estoy actuando de buena fe bajo esas circunstancias. Si yo soy adquirente, tengo que revisar la situación posesoria. E imagínense, ¿no? Que la posesión esté en un sujeto que no sean los titulares registrales, no sean titulares registrales y sean sucesores no reconocidos que están haciendo su proceso. ¿Pudo este tercero enterarse de esa situación? Por supuesto. No, pero el 665 no habla de eso. Perfecto, pero sí el 1362, pues, que se aplica a cualquier tipo de operación económica. Y ya el TC, en esta sentencia, el caso al tercero de buena fe, 018-2015, PI/TC, fundamento 52-59. ¿Quieres alegar buena fe? Perfecto. Antes de adquirir, revisa lo que pretendes comprar. Sigamos. Semejanzas y diferencias, ¿no? Entre la petición y la reivindicación de herencia. Como ustedes pueden ver, doctoras, doctores, ¿ya? En la petición, como ya dijimos al comienzo, es sucesor versus sucesor. Sucesor contra sucesor. En la reivindicación es sucesor contra tercero, un extraño. ¿Por qué? Porque los supuestos sucesores transfirieron a terceros, pues. Ahí hay una diferencia clave. Ahora, la buena o mala fe de terceros, repito, insisto, la buena o mala fe de terceros no entra a tallar en una petición de herencia, pues, doctores, porque en la petición de herencia no hay tercero, pues, es sucesor contra sucesor. Para excluirlo o para concurrir con él, ya como ya habíamos explicado. En cambio, en la reivindicación de herencia, ahí sí se tiene que chequear la buena o mala fe de este tercero. Claro, el código ahí en el 665 es bastante categórico, ¿no? ¿Qué sucede si el tercero adquiere a título gratuito? No es a título oneroso. Ese no lo protege, pues, doctores. La reivindicación va de todas maneras. ¿Ya? No, pero a mí me regalaron. No, pero yo soy de buena fe. No, no importa en ese escenario, doctoras, doctores, la buena o mala fe. ¿Ya? Cuando el adquirente, el tercero adquirente, es un adquirente, repito, insisto, a título gratuito. Entonces, como vamos a ver a continuación, en esta parte ya final, la buena fe puede al final del día importar tanto en la petición como en la reivindicación de herencia, pero va a tener un rol diferente en cada uno de ellos. O sea, la buena fe en una petición y la buena fe en una reivindicación se analizan de forma distinta, conforme lo señala el triple 6. Dice, el poseedor de buena fe que hubiese enajenado un bien hereditario
está obligado a restituir su precio al heredero y si se le adeudara, se transmitirá a este último el derecho de cobrarlo. En todos los casos, el poseedor de mala fe está obligado a resarcir al heredero el valor del bien y de sus frutos y a indemnizarle el perjuicio que hubiera ocasionado. A ver, el poseedor de buena fe que hubiese enajenado un bien hereditario está obligado a restituir su precio. A ver, doctores, cuidado aquí, ¿no? En simple, en la petición de herencia, yo puedo hacer una petición de herencia porque he visto que hay un tercero de buena fe. Entonces yo quiero pedir la herencia, pero veo que hay un tercero, evalúo, analizo, hacer la reivindicación, pero veo que va a ir mal. Piso tierra y digo, no, esto lamentablemente, aunque yo quiera, no va a caminar. Porque el tercero, su posición es bastante fuerte, me voy a enredar en un proceso de forma innecesaria. De frente no voy a hacer reivindicación porque creo que es de buena fe el tercero. Encima no se olviden, la buena fe se presume. Yo tendría que probar mala fe y no tengo las herramientas probatorias para eso. No va a ir bien, no va a ir bien. Entonces, ¿qué hago? Vía petición, evidentemente, voy a pedir la restitución del precio. Oye, sucesor, dispusiste de lo que era mío, lo vendiste, dame la plata que te dieron. Fíjense que el código habla restituir el precio. Doctor, si es un precio vil, imagínense que el valor del inmueble es 500,000 y lo han vendido a 100, a 80. No va a ser pues petición de herencia, doctores, seguramente va a ser mejor una demanda de nulidad por simulación, para que quede claro que el bien nunca salió. No va a ser una petición. Va a pedir su demanda de nulidad como pretensión principal y de repente ahí ya la accesoria, una segunda pretensión, es la petición de que le den el bien como tal, ¿no? Porque han dispuesto de forma simulada. Tiene que pedir ahí la nulidad por simulación. Pero si el bien o el acto jurídico que el sucesor ha realizado, no tenemos evidencia de alguna invalidez, lo único que voy a pedir es el precio. Doctor, pero si lo regaló, bueno, ya sabemos que si se ha regalado, procede la reivindicación en automático porque el tercero adquirente a título gratuito no tiene protección. El 6.5 es explícito en ese sentido. Entonces, si se ha vendido de verdad, se entiende que se habrá vendido a un buen precio y el demandante solicitará que le den ese precio. Oiga, págueme. Pero fíjense, eso es, doctores, si este demandado, este sucesor que vendió, actuó de buena fe. Él tampoco sabía, señor juez, yo no sabía que yo tenía este medio hermano. Señor juez, nosotros no sabíamos que teníamos este hermano, medio hermano. No sabíamos, señor juez, que teníamos este sobrino.
¿no? La verdad que por la fama de nuestro familiar, era un travieso, ¿no? Entonces no podíamos saber, pues, todos los hijos o hijas que habría podido tener en diferentes partes del país, ¿no? Tenía complejo de marinero, ya ustedes me entienden. Entonces nosotros no sabíamos, ¿no? Señor juez, él era casado y mire, su esposa 2 veces le perdonó, se desistió de divorcios por adulterio, imagínense. O sea, cualquier cosa podía pasar. Nosotros no somos mandraques para saber. Entonces actuamos de buena fe. Lo máximo que le vamos a devolver es el precio, fin. Pero si estos sucesores han dispuesto en favor de terceros a sabiendas que estaban perjudicando a alguien, sabían de su hermano, sabían de su medio hermano, sabían del sobrino, o por qué no, de la conviviente, y a sabiendas disponen, ahí no solo tienen que devolver el precio, sino más que el precio, tienen que dar el valor del bien. Y sus frutos, imagínense todos los frutos que ha dejado de percibir y una indemnización. O sea, se puede pedir mucho más. Ese es un castigo. Esas, doctoras, doctores, son sanciones de derecho privado. Lo que ese autor italiano Massimo Bianca llamaba penas privadas, ¿no? Penas, sanciones, no del derecho público, sino del derecho privado. Entonces, si se obra de buena fe, solo devuelves el precio, no devuelves otra cosa. Pero si se obra de mala fe, se tiene que terminar devolviendo mucho más. Claro está, doctoras, doctores, como ustedes saben, la buena fe se presume. Entonces, el demandante tiene que acreditar, tiene que sustentar la mala fe. Si el demandante no tiene pruebas de la mala fe, no le va a quedar más que pedir solo el precio. Pero si el demandante tiene pruebas, tiene material probatorio de la mala fe, ahí la cosa cambia de forma drástica, ¿no? Allí sí se puede pedir más conceptos, como lo indica el código. Bien, doctoras, doctores, con esto estaríamos concluyendo la parte expositiva de la sesión de este día feriado. Sin embargo, pese a ser feriado, ha habido una gran cantidad de conectados y veo que importante cantidad de preguntas. Así que le doy pase al doctor Rieder, agradeciéndoles a todos y todas, doctoras, doctores, su participación y a Audeápolis esta nueva oportunidad para poder intercambiar ideas sobre este tema tan altamente contencioso que es el derecho de sucesiones y el derecho de familia. Bien, gracias, doctor Rieder. Pasaremos a las preguntas. Muchas gracias, maestro y estimados participantes. Ya saben, los que no se hayan matriculado, pueden dejar su número de celular en el chat. Y bueno, mañana ya me estoy contactando con ustedes para su registro. Entonces, damos pase a Leonel. Buenas noches, Leonel. Bienvenido. Adelante, por favor. Una pregunta. Gracias.
Sí, señor, buenas noches. Gracias por la exposición, doctor Rodríguez Banco. Fíjese, justamente respecto al artículo 665, en el supuesto de que la heredera aparente, única heredera con derecho inscrito en registros públicos, sin ninguna anotación de demandas en esa partida, publica que vende el inmueble ocupado. El comprador se acerca al inmueble, verifica que está efectivamente ocupado por personas que no reclaman derecho de propiedad, sino eran precarios, tanto así que demanda la compra y demanda el desalojo propietario y vence. Toma posesión del inmueble y luego que toma posesión recibe una demanda de justamente petición de herencia, aduciendo que había un hijo de los causantes a quien ha sido preterido. La pregunta es, el supuesto del comprador que tuvo la diligencia de verificar la posesión, en primer lugar, eso corroboraría su buena fe, además de la circunstancia que dice la misma norma de que la partida no tenía ninguna anotación y que está inscrita la vendedora. ¿Esto consolida la compra-venta o cuál sería el riesgo del que pueda perder su derecho el comprador? Esa es la pregunta. Gracias, doctor Leonel, por la pregunta. Bueno, si ha vencido en el desalojo, ya queda claro que inclusive para un juez no había rastro alguno de alguien con algún título, solo había precarios. En un supuesto interesante como el que usted está planteando, doctor, la buena fe quedaría consolidada gracias a la victoria en el proceso de desalojo. Más bien una eventual derrota ahí sí podría complicar al adquirente. Pero así como usted lo está planteando, todo debería apuntar a la buena fe. Gracias, doctor, por la pregunta. Muchas gracias, maestro. Damos pase a Ronald. Ronald, buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, una inquietud. En el año 1975, una pareja de esposos se han separado, de hecho, pero al año siguiente nomás la señora contrajo una pareja, no matrimonio, sino una pareja de hecho, y han llegado a tener inclusive cuatro hijos. Le hablo a partir del año 1975. Pero el señor, posteriormente, en el año 1980, 1986, ¿no? Adquiere propiedades, dos propiedades, ¿no? Eh, Nunca se ha divorciado porque, bueno, uno no puede, no puede uno prejuzgar las razones por las que una persona no se divorcia, pese a que ha habido ya cuatro hijos. Se ha separado, de hecho, ha cometido adulterio, etcétera, etcétera, la señora. Pero la pregunta es, el señor fallece hace 2 años, el año 2022, y ha dejado un testamento él, ¿no? Respecto a estas dos propiedades, donde por supuesto no le incluye a la señora, no le incluye a los cuatro hijos que tiene con la señora. La señora tiene en total ocho, ¿no? Cuatro con el señor estando casados. Y después de la separación, de hecho, tiene cuatro hijos más. La pregunta es que, más que todo, no estoy todo buscando en las normas. Si esta señora tiene algún derecho sobre esas propiedades adquiridas posteriormente, pese a haber cometido adulterio y haber tenido cuatro hijos, ¿y cuál sería la forma de proteger, por ejemplo, a los herederos que han estado siempre al lado del padre y pues condenan y sancionan el aspecto de la madre, ¿no? De haberlos abandonado y de haber sido a vivir? Esa es mi pregunta, por favor. ¿Cuál es la forma de que ellos se protejan frente a la pretensión de este caso de la madre que los abandonó y engañó, o sea, hizo un nuevo hogar de hecho, ¿no? Y teniendo inclusive cuatro hijos? Gracias por la respuesta. Gracias, doctor. Bueno, doctor, siendo breve, pues creo que allí hay varios escenarios, que es un caso que tiene varias aristas. Una posible, a ver, digamos, lo voy a tratar de contestar de un modo genérico, ¿ya? Eh, una forma en que unos herederos forzosos pueden cuestionar a otros, como que un hijo puede cuestionar a su mamá por su proceder, por su comportamiento,
es a través de la indignidad, que es una situación que vamos a ver en la siguiente sesión, si no me equivoco. Ahí me confirmará el doctor Rieder. Me parece que es indignidad y desheredación. La otra situación, yo nunca me divorcié, formé otra familia, ¿no? Y viene la gran pregunta, ya no estoy, todo tendría que pasar esta nueva familia con la cual tengo una consolidación en el tiempo. Pero nunca me divorcié, tengo la esposa de papel y esta quiere ejercer sus derechos, siendo esposa de papel. Lo que quedaría, como ha reconocido la doctrina, y podría sugerir revisar el libro del profesor Juan Espinosa Espinosa de título preliminar, sus comentarios al artículo segundo, abuso de derecho, ¿no? Sería pretender o hacer valer una pretensión de abuso de derecho, porque si quiere hacer valer el matrimonio de papel contra una situación fáctica consolidada, sería irracional y desproporcionado. Para eso es el abuso del derecho. Así podría contestar. Gracias. Muchas gracias, maestro. Estimado Oscar Bravo, adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Mi pregunta va en línea similar a la anterior pregunta, ¿no? Y quisiera saber si el abuso de derecho también se podría aplicar en el caso de que, bueno, en esta situación es el padre que nunca se separó de su esposa, pero tuvo otra familia. Y él sabe que cuando muera, la mitad de sus bienes, bueno, se va a repartir, ¿no? Con la esposa y los hijos, ¿no? Cuatro hijos que tuvo con la esposa y tres hijos que tuvo con la nueva pareja. Pero este padre, pese a eso, ha apoyado a uno de los hijos, ha simulado un préstamo de dinero para comprar un bien, hijo de la segunda relación, para que este bien pueda ser vendido y el hijo tenga una especie tenga dinero con ello, ¿no? Y esta familia nunca se ha enterado. Pero imaginemos que la familia, o sea, la primera familia, imaginemos que la primera familia, es decir, la de su esposa, se entera una vez el padre ha muerto, ¿no? En este caso procedería, como usted mencionó en clase, de buscar la nulidad de este acto de compra y venta de este bien o también será catalogado como abuso de derecho. Gracias, doctor, por la pregunta. No, o sea, si se puede acreditar todo lo que se está diciendo, se plantearía la nulidad de esa venta, ¿no? Y luego la petición, porque con la nulidad se deja en claro que ese bien se tiene que heredar, ¿no? Y no se puede quedar solo con el disque comprador simulado, ¿no? Entonces, sí, tendría que plantearse la figura de la nulidad. No habría espacio ahí para el abuso de derecho, porque como lo dicen los autores como Espinosa, que ya cité, o Fernández Cesárego, quizá el principal autor peruano sobre abuso de derecho, eh, es, entre comillas, residual. Si el ordenamiento jurídico me da otra alternativa para solucionar el tema, no entra el abuso del derecho. Y aquí puede solucionarse vía nulidad. Gracias, doctor. Muchas gracias, maestro. Estimada Rocío Torres, adelante, por favor. Gracias. Buenas noches a Adelante. todos. Doctor, muchas gracias por su exposición. Mire, la pregunta mía es respecto a la prescripción. Si bien dice que es imprescriptible, perdón, la petición de herencia, el escenario mío habla de una persona, de un padre, pongámoslo así, que dice no voy a aceptar la herencia. Muere este señor y después los hijos deciden hacer la petición de herencia. Al no tener prescripción, pueden, ¿verdad? O los sucesores de este señor. Gracias, doctora. Sí, pueden siempre, ¿no? Pueden siempre, Perfecto. no. Pues seguramente alguien podría plantear una excepción de prescripción extintiva, pero tendría que estar destinada a fallar por el carácter imprescriptible en los términos que hemos expuesto. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Estimada Blanca, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Buenas Bienvenida. noches,
Gracias por la exposición, es muy importante. Bueno, en mi caso es familiar. Eh, Estimada Blanca, trata de buscar bien sí, tu audio. Se escucha cortado, por favor. Sí, trata de solucionarlo mientras doy pase a Oscar. Recuerden, ningún caso particular, todos son temas generales, ¿sí? En breve te doy pase, Blanca. Bienvenido, Oscar. Adelante, por favor. Una pregunta. Buenas noches, doctor Dinamanco. Primero felicitarlo por la clase. Ya, mi pregunta es, una pareja matrimonial son tres hijos, ya, pero luego sucede que el marido tuvo un hijo extramatrimonial, pero entre la pareja tuvieron una propiedad inmueble que sería una casa, esta casa. Y mi pregunta es, ¿a este cuarto hijo, que es el hijo extramatrimonial, le corresponde el 25% de la casa o solamente el 25% de la mitad que sería la parte del marido? Esa es mi pregunta, gracias. Gracias, doctor. Como a cualquiera de los otros hijos, incluso los matrimoniales, solo le corresponde el tajito de la mitad, ¿ya? Porque al ser un bien social, primero se liquida las sociedades gananciales y lo que va a ser materia de herencia es la mitad, ¿ya? Y eso se va a repartir entre todos los hijos, incluyendo a la esposa, porque la esposa también es heredera forzosa. Ya. Sin embargo, agregaré, ¿no? Que si hubiera por ahí una unión de hecho irregular, la indemnización, ¿no? Sería un crédito. La mamá de este chico, por ejemplo, podría decir, no, que ha habido una unión de hecho irregular, 326, en fin, ¿no? Ya es otro tema. Así podría contestar, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doy pase a Blanca, por favor. Ten en cuenta, estimada Blanca, no casos particulares, pregunta en general. ¿Sí? Adelante, por favor. Bien. sí, buenas noches. Eh, en mi caso es familiar. Eh, Mi abuelo falleció y dejó a su tercera compromiso, ¿no? Mi mamá viaja porque se casa y bueno, encargó la llave a una hermana, la hermana le da a la hermana. Escúchame, estimada Blanca, por favor. ¿Me escuchas? Tema general, directo a la pregunta, por favor, porque si es un caso particular, ciertamente vamos a tener bastante tiempo que escucharte para analizar tu caso. ¿Sí? Por favor, un tema general. ¿Sí? Adelante, Blanca. Puedes activar tu audio, por favor. Gracias, muy amable. Adelante, Blanca, por favor. Puede realizar su pregunta. En- Directamente la pregunta, por ya, favor. bueno, bueno, en ese caso, voy a abreviar, como me dice, han entrado a vivir los hijos de la hermana de mi mamá, que no tienen que ver nada con la herencia porque no son hijos de mi abuelo, pero el problema es que no está inscrito en registros públicos porque la municipalidad de esa provincia no ha registrado los predios catastralmente. Entonces, tan solo está con el testimonio de compra-venta. ¿Ya? Entonces, cuando yo pido a la municipalidad cambiar el nombre de los predios para pagar, nosotros que ya somos los herederos, nos dice que no, porque las personas que están viviendo ahí pueden denunciar al alcalde, ¿no? Entonces, me han negado el certificado de posesión, que para hacer el cambio tiene que pedir el certificado de posesión, pero digo, ¿pero por qué me pide el certificado de posesión? Si tengo el testimonio de compra-venta. En ese caso, ¿qué podría hacer? Gracias, Blanca, por su pregunta. Bueno, siendo sintético, si el problema es el cambio de código de contribuyente, si la municipalidad está incurriendo en una irregularidad, habría que iniciar un proceso de cumplimiento, de acción de cumplimiento, o si ha salido alguna resolución, una nulidad contra ese acto administrativo. Esos son temitas ya de derecho administrativo. Pero realmente si yo quiero desalojarlos, si yo quiero retirarlos porque no tienen ningún derecho hereditario y quien tiene el derecho hereditario soy yo, ni siquiera el sucesor como usted está explicando, yo les puedo hacer un desalojo de frente
o una reivindicación. No, pero no he hecho el cambio a nivel municipal. Eso no interesa, ¿ya? Así que así podría contestar. Igual para cualquier duda o consulta, ahí le preguntan al doctor Rieder mi correo, no hay problema. Gracias. Muchas gracias, maestro. Entonces doy pase, no veo a Marisol. Marisol, si puedes bajar tu cámara, sería mucho mejor. Por mientras doy pase a Camilo. Camilo, por favor. Adelante. Gracias. Doctor Ford, buenas noches. Buenas noches con todos. Doctor Ford, eh, suele ocurrir, bueno, un caso. El titular de una propiedad hace una compra-venta, fallece. La ex conviviente, ¿qué derecho tendría, doctor, y cuál sería el procedimiento para, digamos, poder reclamar esa propiedad que el titular, su ex conviviente, ya lo vendió? Gracias por su respuesta. Gracias, Camilo, por su pregunta. Directo al grano. Fíjese, sería una nulidad, porque era un bien social, ¿no? Los convivientes también tienen bien sociales, tienen régimen de sociedad gananciales. Y si ese bien es un bien social, y claro, ellos se habrán separado, pero el régimen de sociedad gananciales de repente nunca se liquidó, quedó ahí en el limbo. Según el octavo pleno casatorio, el acto de disposición por un solo integrante de la sociedad gananciales es nulo. Bueno, doctor, pero de repente como ya no hay convivencia, en realidad es copropiedad. Bueno, el propio pleno casatorio dice supletoriamente las reglas de la copropiedad y llegamos un poquito a lo mismo. Es una pregunta bien interesante que daría hasta para una pequeña charla, pero en simple podríamos plantearlo un poquito por ahí, ¿no? Que es un acto de disposición por un solo integrante de de la sociedad gananciales convivencial o un tema de acto de disposición de un solo copropietario. En ambos casos, la nulidad o ineficacia eventualmente podría pedirse. Como son pedidos contradictorios, nulidad e ineficacia, se tendría que acumular de manera subordinada. Gracias, doctor Camilo. Muchas gracias, maestro. Creo que cerramos con Marisol, doctor. ¿Usted me indica? Sí, Reader, a ver, gracias. Listo, maestro. Entonces, Marisol, contigo cerramos. Gracias. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Doctor, Ford, para preguntarle, ¿me escucha, verdad? Doctor, Ford, para preguntarle, hacer una pregunta. Una pareja de convivientes de unión, sin reconocimiento de unión de hecho, pero que, que han construido un bien y este bien está construido a nombre solamente de la conviviente femenina. Por motivos de violencia familiar, ha sido retirado del hogar convivencial, el conviviente varón, pero ahora quiere retornar, pero ¿qué ha hecho la conviviente, la ex conviviente? Ha decidido trasladarle a sus hijos en anticipo legítima el bien para para no posiblemente para no dividirse o para que el conviviente masculino varón no solicite la porción que le correspondería en la liquidación de sociedades gananciales, doctor. Sobre ese tema me podría aclarar, por favor. Gracias, Marisol. Bueno, igual que la pregunta penúltima tiene varias aristas, ya, porque si bien es cierto el código, ya el Tribunal Registral ha dicho que lo que se construya durante la vigencia de las sociedades gananciales, por más que el terreno sea bien propio, si se construye, se vuelve todo social. Si ella dispone unilateralmente sin la intervención del otro, volvemos al caso anterior, ¿no? Que planteaba el doctor Camilo, aplicación del octavo pleno, nulidad. Podría, lo digo en condicional, habría que ver con detalle, pero podría eventualmente llegarse a eso en tanto y en cuanto está disponiendo unilateralmente de un bien social octavo pleno casatorio, ¿no? Gracias por la pregunta. Gracias, doctor Rieder.